Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Betsabe Juárez. Sean bienvenidos a su programa La Luz del Mundo Hoy Paraguay. Hoy, 3 de octubre del 2021, es un gusto tenerlos con nosotros en su programa. Igual estamos invitando para que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales, que en Facebook nos pueden encontrar como Radio La Luz del Mundo, y también nos pueden encontrar en YouTube como Radio La Luz del Mundo y en Instagram también. También en la frecuencia de Radio Amistad 88.1 FM de la ciudad del Salto del Guairá. Agradeciendo también al señor Bernardo por el espacio para el programa y al ministro Efraín Aguilar que hace posible este enlace también. Y recuerda que Radio La Luz del Mundo también te invita a que nos visites en nuestro lugar de culto ubicado en barrio de San Pedro, cerca del puesto de salud, rumbo a la calle número 10. Nuestro teléfono de contacto es el 099-194-6066. Repito, 099-194-6066. Por si requieren información personalizada, algún misionero le brindará la información correspondiente. Ahora sí, sin más, quiero darles nuevamente la bienvenida y también a nuestro invitado del día de hoy, que es el licenciado Jesús, que nos estará acompañando a lo largo de este programa con el tema Cristo y su plan de salvación para el hombre. Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Betsa. Muy buenas noches a todos los radioescuchas, a todas las personas que están abriendo su espacio, que se están tomando un tiempo para permitirnos llegar hasta sus hogares o hasta donde ustedes están para compartir un momentito con ustedes la palabra de Dios. Sí, así es. También estará con nosotros nuestro compañero también, que en un momentito más Ramiro se va a conectar. Pero para empezar también a darle a conocer a nuestra audiencia, el tema, como se los mencioné, es Cristo y su plan de salvación para el hombre. Y en este primer punto queremos tratar acerca de cualquier persona puede beneficiarse del plan de salvación. Muchas veces hemos escuchado acerca de una salvación y se habla y se predica en el mundo a través de esta, pero también a lo mejor estará la duda de quién puede incluirse en este plan de salvación. ¿Por qué no les platicamos un poquito acerca a todas las personas que nos están escuchando y que también tengan la curiosidad? Sí, claro. Aquí tenemos que ver primeramente dos palabras que estamos utilizando dentro del tema, porque estamos hablando de plan y estamos hablando de salvación. Porque Dios, cuando formó al hombre, hay que recordar que hay un texto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo o amó al hombre desde el inicio, desde la creación. Hay que ver primeramente desde cuándo Dios amó al hombre, al ser humano, al hombre que hizo a su imagen y semejanza, porque estamos hablando de un plan y estamos hablando de una salvación. ¿Desde cuándo lo amó? Desde que creó el mundo, porque lo creó pensando en el ser humano. Cuando Dios separó la luz de las tinieblas, vio Dios que era bueno. ¿Vio Dios que era bueno para quién? No para él. Vio Dios que era bueno para el ser humano. Cuando creó los astros, las estrellas, cuando creó todo lo que veía y veía Dios que era bueno, porque era bueno para el ser humano. Entonces, una vez el apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel, hizo la comparación como cuando un matrimonio sabe que viene en camino un niño, le empieza a comprar una cuna, le empieza a comprar juguetitos, le empieza a comprar ropa adecuada, porque es bueno para aquel niño que viene.
Pero ¿qué pasa? Que el hombre se desvía. Llega un momento cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pone en el hombre autoridad sobre los peces, sobre los animales, sobre todas las cosas, y lo hizo señorear, porque hay una imagen y semejanza. Pero dentro de la imagen de Dios que Dios tiene, o más bien que quiso poner de él, la imagen que Dios quiso poner de él en el hombre fue la santidad. Pero ¿qué pasa? Que el hombre buscó sus propios caminos, y es donde el hombre se separa o muere o hay pone una barrera entre esa comunión que había entre Dios y el hombre, porque había una comunión entre Dios y el hombre. Lo vemos, por ejemplo, entre Adán y Dios, pero cuando el hombre muere, muere espiritualmente ante Dios. Y bueno, la historia ya la sabemos, pero cuando el hombre se aparta de Dios, Dios entra en Dios un deseo, porque Dios es amor y Dios ama a la humanidad. Entonces, dentro del plan de salvación había un cordero inmolado. Una ocasión, el profeta Moisés tiene una visión, porque Dios le hace ver una visión y le dice: haz conforme al modelo que se te ha mostrado. El cordero inmolado, la sangre de aquel cordero que libraba al ser humano, o en este caso al pueblo de Israel, lo libraba de la muerte, era a través de un modelo que se le había enseñado a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan, y el plan lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que es sombra y figura de lo que iba a venir, que es lo real y verdadero. De tal manera que cuando Cristo viene a cumplir, o a que se cumplan las Sagradas Escrituras en él, que era el plan de salvación para el ser humano que se había alejado de Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ese plan. Ahora, la salvación, hablamos ya del plan, pero también podemos hablar de la salvación, porque la salvación viene por gracia. Entonces, cuando la salvación viene por gracia, no porque el hombre la haya comprado, no porque el hombre la haya buscado o la haya encontrado, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios tuvo misericordia del ser humano, y entonces le da esa oportunidad de salvación a través de la gracia. Y la palabra gracia tiene un trasfondo muy grande, porque la palabra gracia es: yo te voy a dar un beneficio que tú no sabías que existía, que tú no sabías que podías alcanzar, que si tú te morías podías haberte perdido para siempre, lejos de Dios. Pero yo te traigo algo que te va a beneficiar sin que tú sabías que te iba a beneficiar, pero yo lo pongo a tu alcance para que tú lo tomes y te acerques a Dios. Eso es la gracia, y eso está incluido en el plan de salvación. Ok, está con nosotros ya nuestro compañero Ramiro, que es un gusto tenerlo en esta mañana, en este programa. También para hablar acerca sobre este tema que ya se está mencionando, para todas las personas también que se están, pues a lo mejor conectando, estamos hablando de Cristo y su plan de salvación para el hombre. Así es, muchas gracias, Betsa. Un saludo aquí al licenciado Jesús Pardo, que agradecemos que esté con nosotros en este programa para hablar acerca del plan de salvación, Cristo y su plan de salvación para el hombre. Ya hemos escuchado algunas palabras que nos compartía nuestro amigo. Pues yo quisiera hacerte una pregunta, Jesús. ¿Cualquier persona se puede beneficiar del plan de salvación? ¿Qué piensas tú? Acerca de quién se puede beneficiar. Bueno, así es. Aquí tenemos que tener en cuenta la magnitud del amor de Dios. Como decíamos, Dios es amor. O sea, Dios no es un amor.
Dios es amor. Y en el amor que Él tiene, entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ya dijimos desde cuándo Dios amó al mundo. Lo amó al mundo, o sea, a la humanidad desde sus inicios. Desde antes de que el hombre fuera creado en el barro, Dios ya lo amaba. ¿Qué nos da a entender esto? Que Dios tiene su plan de salvación para toda aquella persona que quiera acercarse. Hay personas que dentro de su conciencia que les remuerde no se acercan porque a lo mejor mataron a alguien y dicen, yo ya no tengo misericordia porque hice esto a esta persona, le hice un daño a esta otra persona. Pero por más fuertes y oscuros que sean esos pecados, si alguna persona de la que ahorita nos está escuchando y en su corazón sincero y en su pensamiento y en su conciencia diga, yo no merezco acercarme a Dios, créanme, este mensaje de salvación o este plan de salvación puede incluirlos a todos. Hay una palabra que se ha puesto o que ha tenido mucho auge en la actualidad que se llama homofobia, que es por aquellas personas que tienen el gusto por las personas de su mismo sexo y que estas personas dicen, no, yo no tengo cabida en las religiones porque me corren, porque por mi preferencia sexual no puedo yo acercarme ahí porque me van a rechazar, me van a hacer a un lado. Pues el plan de salvación los incluye aún a ellos, es decir, pueden acercarse libremente al Señor, pueden acercarse a alguna casa de oración y de ninguna manera van a ser rechazados. De hecho, dentro de una de las enseñanzas que se nos predican a nosotros hay un tema que se llama acércate como estés. Es decir, si eres mujer y vistes pantalón y tú así te quieres acercar, te puedes acercar. Si ves que las mujeres de la iglesia usan chalina, pero tú no quieres, tú así te puedes acercar. Que tienes el cabello pintado o el hombre tiene el cabello largo, tú te puedes acercar como estés para oír la palabra de Dios, y si la palabra cae en buen lugar, pues entonces Dios tomará el corazón. Dios... Entonces, haciendo una pequeña pues pausa, un recuento de lo que estamos hablando, nos está comentando nuestro invitado y es lo que nosotros también queremos a ustedes darles a conocer, que en un principio Dios, cuando creó a la humanidad y creó todo, fue ¿para qué? Para un bien. Y en ese amor que Él nos dice que Dios es amor, abarcando en ese amor, creó pues y envió a su Hijo para la salvación, que más adelante también les hablaremos de este punto, pero ya una vez en este plan, como bien lo dijo nuestro invitado, nos hace referencia a que no se hace ninguna discriminación, no se hace de ninguna manera algo para a lo mejor tratar de excluir a personas, sino todo lo contrario. Nosotros estábamos hablándoles de un general, de un total a todas las personas que tengan a lo mejor el deseo de conocer lo que es la iglesia, que tengan el deseo de acercarse también a preguntar. Pueden empezar a lo mejor muchas personas en algunas otras religiones, al momento de que tú tienes alguna duda y quieres entrar, ya a lo mejor te obligan a que tú estés en ese lugar. En este caso no es así, ustedes tienen toda la libertad para acercarse, para preguntar y conocer un poquito más. Si ya ustedes deciden, pues lo que es pertenecer a la iglesia, ya es decisión de cada uno de ustedes y eso ya es algo libre. Entonces, sin duda, el primer punto del cual les estamos pues hablando es acerca de esto, que cualquier persona puede beneficiarse de este plan sin estar excluyendo a nadie por sus preferencias sexuales, como lo decía nuestro invitado. A lo mejor una persona dice, sabes que yo he hecho mucho mal, a lo mejor yo he hecho ante la sociedad, soy una persona a lo mejor que ha cometido muchos delitos, en ningún lugar a lo mejor me quieren a mí incluir porque he sido malo. Así es, Betsy. Y en este caso, pues en la iglesia no es así, se les da pues la bienvenida, se les da aquella entrada para que también puedan conocer un poquito más. Entonces,
pues más que nada es lo que nosotros queremos también a ustedes, dar, hacerles la invitación. Hay personas a lo mejor también que pues en el mundo o tienen a lo mejor otras creencias y a lo mejor por curiosidad también quisieran acercarse, también son bienvenidos, porque como les decimos, esto es para que se beneficie, y así lo dijo el Señor Jesucristo, todas las personas que crean y que quieran también estar pues en lo que es la iglesia, y es también lo que nosotros practicamos. Así es. Sí, es muy, muy importante lo que nos estás mencionando, pues nuevamente repitiendo que Dios no excluye a nadie, ya sea por sus preferencias sexuales o por alguna otra razón. Sí, así es. Incluso hay un texto que el apóstol Pablo, cuando va al Areópago o está frente al Areópago, hay unas palabras que él menciona. Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres ahora que obedezcan. Pero para el apóstol Pablo, o para Dios también, el ser humano comete los pecados más graves y más abominables ante Dios, pero Dios sabe que los hacen en momentos de ignorancia. Pero llega la palabra de Dios, entra a sus oídos, llega hasta sus corazones, y cuando entonces ellos deciden entregarse a Dios, Dios pasa por alto esos tiempos de ignorancia. Si mataste, si agrediste, si hiciste lo peor que pudiste haber hecho, pero hay un arrepentimiento y hay un deseo de cambiar, acercándote a Dios, Dios va a pasar por alto todo lo que se cometió en esos tiempos de ignorancia. De hecho, ¿quiénes pueden ser parte de esa salvación también? Dios no hace distinción de la persona, si es una persona ya de muy avanzada edad, si es una persona de cualquier raza, color, si es hombre, mujer, si es sus preferencias sexuales o los pecados más fuertes que hayan cometido. Todas las personas tienen derecho por igual a buscar la salvación. De hecho, quiero hacerles un comentario respecto a lo que es el plan de salvación, ya que cualquier ser humano tiene derecho, aunque el maestro lo habla en obras. Cuando el maestro se acerca y dice que un hombre va por la mañana y le llama a una persona muy de mañana a que venga a trabajar a su viña, a otros a mediodía y a otros por la tarde. El maestro en este caso no hace distinción de personas y está dando a entender primeramente en ese ejemplo que todos tienen derecho a la salvación, estando en el lugar que estén. De hecho, la salvación viene de los judíos. Por allí es importante enfatizar que la salvación viene por los judíos, primeramente por los judíos, porque ellos, Dios tomó primeramente al pueblo judío, que era la sombra y figura de lo que después iba a venir. Dios habló a través de los profetas muchas veces y de muchas maneras, pero después habló a través de su Hijo Jesucristo, y esa salvación, el pueblo de Israel o los judíos que se llegaron a convertir a la salvación, pensaban que la salvación era única y exclusivamente para el pueblo de Israel, y eso quiero dejarlo bien claro, porque ellos pensaban que la salvación, las palabras que trajo Cristo, y me estoy refiriendo incluso a los apóstoles mismos, ellos pensaban que la salvación, hablando de esta gracia, era única y exclusivamente para los judíos. Cuando Cornelio, cuando aquel ángel le dice a Cornelio que haga llegar a Pedro, y Pedro, el apóstol Pedro, se atreve a entrar a la casa de un gentil, porque eso no era bien visto, se atreve a entrar a la casa de gentil llamado Cornelio, y cuando ve que recibe el Espíritu Santo, se queda atónito.
no da crédito a lo que está viendo. Dice, entonces la salvación no es solamente, es única y exclusivamente para los judíos. Ahora estoy viendo que la gracia también y este plan de salvación incluye a los que no son del pueblo de Israel. Y quiero aquí hacer mención de una palabra porque Israel se consideraba el único pueblo de Dios, y hay una palabra en la Biblia que se habla gentil, que quiere decir naciones. Es Am Israel o pueblo de Israel, y lo que son las naciones que no son el pueblo de Israel son los gentiles. Gentil significa nación. ¿Qué nación? La que no es Israel. Entonces, resulta que también el plan de salvación abarca a todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Y entonces aquí se va ampliando a todas las personas que decía el apóstol Pablo. Ahora entiendo la visión que yo tengo, Pedro, mate y come, porque Dios no hace acepción de personas. Sí, es muy importante lo que nos estás comentando porque, pues sin duda, antes creían que solamente era para los judíos. Ahí estábamos hablando de de que solamente era para un grupo de ciertas personas. Ahorita, como bien lo mencionó, estamos hablando de que para cualquier persona y no hay excepción de nadie. Pero antes les recordamos también nuevamente en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio La Luz del Mundo y también como Salto de Guairá, Paraguay, LLDM. En YouTube nos encuentran también como Radio La Luz del Mundo y en Instagram también como Radio La Luz del Mundo. También en la frecuencia de Amistad 88.1 FM de la ciudad del Salto de Guairá. Antes de continuar, tenemos que ir a un breve corte. Enseguida regresamos. Después de la pausa, seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites en nuestro lugar de culto, ubicado en Barrio de San Pedro, cerca del puesto de salud, rumbo a la calle 10. Número de contacto y WhatsApp 099-194-6066. 099-194-6066. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Radio La Luz del Mundo te sigue invitando a escuchar la verdad. La Iglesia La Luz del Mundo cuida tu salud. Prevenir es tarea de todos. ¿Sabías que la nueva enfermedad de coronavirus COVID-19 es prevenible? Sí, es prevenible. Si te lavas las manos con agua y jabón frecuentemente, al menos 20 segundos, reduces el riesgo de enfermarte. Evita saludar de beso o de mano. Y no te toques ojos, nariz y boca. No te arriesgues. Protégete de COVID-19. Cuida de tu salud y la de tu familia. Prevenir es tarea de todos. Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Regresamos de este breve corte. Nuevamente sean bienvenidos a su programa, recordándote nuevamente la dirección de la iglesia La Luz del Mundo para que visites nuestro lugar de culto ubicado en Barrio de San Pedro, cerca del puesto de salud, rumbo a la calle número 10.
Nuestro teléfono de contacto es el 099-194-6066. Lo repito, 099-194-6066. Por si requieren información personalizada, algún misionero les va a brindar la información correspondiente. Están bienvenidos nuevamente a este programa. Les recordamos nuestro tema, que es Cristo y su plan de salvación para el hombre. Ya una vez tocando el primer punto, donde hablamos acerca de que cualquier persona es beneficiaria de la salvación, que Dios no hace ningún tipo de discriminación, que cualquier persona puede obtener esta salvación. También vamos a tocar el punto número 2, que es Jesucristo, el medio para cumplirse el plan de salvación. ¿Por qué? Hay muchísimas personas a lo mejor que tienen y que conocen o que dicen conocer a Dios, pero para ellos dicen: yo soy buena persona, yo no me meto con nadie y yo sé que voy a lo mejor a obtener algo después de esta vida. Pero yo quiero preguntarle al licenciado que si hay, después hablándoles de lo que es este plan de salvación, si hay algún medio o cuál sería el medio correcto para nosotros poder llegar a esta salvación. Sí, mira, hay unos, me ha tocado a mí escuchar a muchas personas, y no solamente escucharlas, hemos visto también a través de la Biblia, donde las personas dicen: pues yo solamente con ser buena persona, yo estoy cerca de Dios. Yo con hacer buenas obras estoy cerca de Dios. Si nosotros pensáramos de esa manera, pues hay ateos que también son buenas personas. Hay ateos que, pues, como ellos no creen en Dios, pero hacen obras de caridad. Y eso no significa que se vayan entren dentro del plan de salvación. Hay personas que dicen: pues yo leo la Biblia, yo no le hago mal a nadie, yo hago mi oración en mi casa, yo no necesito acercarme a través de Jesucristo para estar dentro del plan de salvación. Incluso quiero hacerles otro comentario, porque hay personas y hay algunas creencias religiosas que dicen: Jesucristo, la palabra de Jesucristo ya quedó obsoleta, y sobre esa palabra viene otra más grande de tal profeta, de tal o cual profeta, y ya no es necesario acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Ya tenemos otra palabra que está sobre la de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no porque sea una moda, no porque ya estén caducadas, la palabra de Cristo permanece fiel y firme hasta hoy. ¿Y cuál fue la palabra de Cristo? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nadie viene al Padre. ¿A quiénes está exceptuando en esta palabra? A ninguno, porque dice nadie, y cuando dice nadie no exceptúa a ninguna persona. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, así es, la verdad y la vida. Y cuando hablamos de esas tres cosas, créanme que podemos profundizar de una manera tan hermosa. Así es, Jesús. Bueno, pues lo que nos estás platicando, el hablar de la salvación es todos los días se habla de esta palabra, el hablar de la salvación en diferentes religiones y en diferentes creencias. Se habla, como te digo, a diario, y más la Biblia nos habla de esto. La salvación, por ahí estuve investigando, es la oportunidad de vida eterna que Dios da al ser humano como manifestación de su amor y de bondad, misericordia para la humanidad. También, también hay una cosa que quiero que tú nos puedas mencionar, Jesús, que muchas personas dicen que con solo levantar la mano y decir: yo levanto la mano, y al levantarla por hacer este simple acto, yo ya alcancé la salvación. Y pues yo quisiera que nos pudieras platicar un poquito acerca de esto, porque hay que hacer una diferencia entre la salvación que Dios nos da al rescatarnos de la vida pasada,
a la salvación eterna. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Sí, aquí hay que puntualizar una cosa que puede alguien levantar la mano, como puede tomar la Biblia y leerla, y puede hacer muchas cosas de las cuales en la Biblia encontramos, por ejemplo, Cornelio, que él daba limosnas, oraba, y estamos hablando del etíope, que él leía la Biblia. El etíope leía la Biblia y Cornelio, él oraba y daba limosnas, pero todas esas obras no servían para salvación, servían para memoria. Subían a Dios para memoria, para que Dios, digámoslo de una manera como para entenderlo materialmente, no porque a Dios se le olvide, sino como para entender que Dios tiene en su memoria a las personas que son buenas, que hacen obras buenas, ¿sí? Pero el hecho de levantar la mano no, lo que sí dice la Biblia es que debemos confesar con nuestros labios. Eso sí lo dice, pero el hecho de levantar la mano, uno la puede levantar, no hace mal a nadie, pero no es una forma en la que Dios vea o la que Dios apruebe que va a haber una salvación, ¿verdad? Entonces, la salvación es a través del bautismo, donde se sella la persona, indicando que ya esta persona es de Cristo, ¿verdad? Porque se selló ese pacto con sangre. ¿Cuál fue el pacto? Yo soy de Cristo y Cristo es mío. El testimonio, ahí está al bajar las aguas del bautismo. Había una pregunta que me habías hecho ahorita. Así es. Hay una diferencia, Jesús, que yo lo entiendo así. Cuando Cristo nos rescata a nosotros, los seres humanos, el Señor nos trae a su pueblo y nos perdona y nos salva. Esa es una salvación, porque nos rescata de nuestra manera pasada, de los vicios, de la drogadicción, de la vida pecaminosa en la que llevamos. De ahí nos sacó el Señor y nos salvó. Pero hay otra salvación más grande, que es la salvación de vida eterna, que esa es la que cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo y prometimos dejar el mundo y sus halagos y sus pompas y todo lo pecaminoso en nuestra vida pasada, todo aquello que era vergonzoso para nosotros, porque cuando nuestras obras las presentamos a nuestro Dios, cuando iniciamos este camino, pues eran trapos de inmundicia. Entonces, a partir de ahí, trabajamos por nuestra salvación, por la salvación eterna. Sí. Entonces, yo quiero que nos platiques acerca un poquito de esto. Bueno, yo voy a platicar lo que yo alcanzo a comprender, porque el Señor Jesús dice, id y predicad el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, entonces ya estamos hablando de que hay algo antes, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, el apóstol Pedro habla del arrepentimiento. Dice, será salvo. Salvación podemos hablar de muchas cosas, como la persona que se salvó de morir, que se salvó de algún accidente. Entonces, el Señor nos salva de nuestra antigua manera de vivir, nos salva de seguir viviendo en pecado y morir en nuestros delitos y pecados. Nos salva porque nos trae a una vida eterna de bienestar, de estar cerca de Dios. Entonces, esa es una salvación cuando Dios nos rescata de las cadenas del pecado, cuando Dios nos rescata de morir en nuestros delitos y pecados. Entonces, ya nosotros vivimos en una salvación, y dice en las Sagradas Escrituras, dice el Espíritu de Dios,
que cuidemos esta salvación con temor y temblor. ¿Qué significa cuando dice con temor y temblor? Vamos a suponer que que una noche no alcanzamos a tomar tenemos que pasar por un callejón oscuro, por alguna situación que surja, y tenemos que pasar por un callejón oscuro y tenemos un reloj valioso. A lo mejor fue un regalo y su valor a lo mejor es muy sentimental o puede ser muy costoso, pero cuando tú vas por ese lugar vas a cuidar de ese reloj con temor y temblor para que no te lo roben, porque tiene un valor sentimental muy grande. De hecho, de esta manera nosotros debemos de cuidar la salvación, es decir, de dónde fuimos salvos y dónde estamos ahora, debemos de cuidarlo con temor y temblor. Entonces, el Espíritu de Dios manda su palabra santa para que todo el mundo, en todos los lugares, sea salvo. Ya bueno, de ahí viene lo que a veces o en las Escrituras se suele llamar como la salvación de nuestras almas. Ya cuando entremos a la segunda resurrección, cuando nos unamos al cuerpo de gloria, ya será, podemos decirlo de alguna manera, esa salvación final, porque mientras nosotros estemos transitando en esta tierra dentro de este cuerpo, estamos propensos a caer en pecado, estamos propensos a morir en nuestros delitos y pecados, a alejarnos de Dios, a lo que pasó con Adán, que estando en la gloria de nuestro Dios, estando cerca de Él, fue apartado y murió delante de Dios. Entonces, ¿qué es morir? Perder esa comunión con Dios. Es un tipo de muerte porque muerte es la separación. Entonces, cuando nosotros estemos revestidos del cuerpo de gloria, el pecado no va a poder con nosotros, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Ya no habiendo pecado, la muerte no nos va a poder hacer nada con su aguijón, que es la muerte, que es el pecado. Muy bien. Entonces, bueno, recapitulando para toda la gente que se está conectando, a lo mejor en esos momentos o que apenas acaba de empezar a ver lo que es el programa, estamos hablando de lo que es Cristo y su plan de salvación para el hombre. Entonces, nosotros hablando sobre este punto, nuevamente para volver, como lo mencioné, a recapitular, nadie puede entonces obtener una salvación si no es por medio de Jesucristo. Como lo dijimos al principio, hay muchas personas que a lo mejor, y que explicó muy bien con el texto del licenciado Jesús, que cree que por ser buenas personas a lo mejor van a poder ellos hallar gracia delante de Dios y que ya con eso es suficiente. Pero sin duda está estipulado, está marcado, porque así el Señor Jesucristo lo dejó en las Escrituras. Incluso ahí ustedes lo pueden leer, que sin duda hay un plan, que Cristo es el medio y que hay algo más aparte de ser buenas personas a lo mejor, porque sin duda en el mundo hay personas que podemos ver que son a lo mejor buenos ciudadanos, que a lo mejor son buenas personas con su familia, pero algo les falta, sin duda hay algo más, hay algo que a lo mejor la gente no tiene conocimiento, porque a veces también, sin duda, hay personas con las que hemos platicado que dicen, es que yo desconocía esta parte de la Biblia. A lo mejor uno lee la Biblia y cree conocerla un poquito, pero hay cosas que a lo mejor no descubren ellos y que sin duda en la iglesia pues no es algo que es revelado, ¿verdad? Entonces, por medio de lo que son las Escrituras, ahí marca que sin duda el medio para la salvación no hay otro más que el Señor Jesucristo, el que a nosotros nos acerca a lo que es la salvación. Sí, de hecho, el apóstol Pedro, cuando comienza él ya de lleno, por decir así, su ministerio, él empieza a hablarle a las personas, a los judíos que estaban en ese lugar, y que ellos en su conciencia creían que estaban haciendo las cosas bien. Pero cuando él les empieza a explicar quién era realmente el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro no les habló de un ángel, ¿sí?
El apóstol Pedro no les habló de algún profeta, el apóstol Pedro les habló de Jesucristo. Tan penetrante fue y tan claro y tan hermoso fue lo que habló el apóstol Pedro, aunque el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles nos habla de una manera como de 2 versículos, pero realmente toda aquella palabra de Dios que a lo mejor habló por horas o por minutos, no lo sé, penetró en los corazones y en las mentes y en las conciencias de las personas de que era Cristo el medio de la salvación, y les dijo, y cuando el apóstol Pedro les platicó y les habló quién era Cristo y que a través de él era esa salvación y de los cuales hablaban los profetas, entonces dice que las personas se compungieron de corazón, y tanto fue lo que penetró la palabra de Dios que ellos dijeron, ¿qué haremos? Entonces el apóstol Pablo le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de pecados. Entonces, la encomienda para la salvación es esta. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ese es el medio, ese es el nombre que se debe de invocar, y ese es y no solamente me estoy refiriendo al nombre, me estoy refiriendo a las aguas del bautismo, a la sangre que es representada a través de las aguas del bautismo. ¿Cuál sangre? La que Cristo derramó en la cruz, a través de la cual tenemos vida delante de Dios. Por eso dice en Juan 1, dice que más a los que le creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no por voluntad de varón o hembra, sino por la sangre que Cristo derramó. Entonces, Cristo abrió esa puerta que es su sangre, y a través de su sangre, de ese bautismo que representa su sangre y de su nombre invocado, tenemos acceso para con Dios. Y estamos incluidos dentro de ese plan de salvación. Muy bien, nada más, ¿nos podrías volver a repetir el texto exacto donde dice arrepentidos y bautícese para todas las personas también? Nosotros siempre nos gusta hablarles obviamente con fundamentos, y para que a lo mejor en sus casitas puedan leer un poquito la Biblia y puedan acudir al texto y sí, claro, hacer referencia a lo que les estamos diciendo. Sí, claro, lo pueden ver en Hechos capítulo 3, todo desde el primer versículo donde el apóstol Pedro empieza a hablarle a las personas. Está en todo el capítulo 3, yo les recomiendo que lo lean, todo el capítulo está muy hermoso. Hechos capítulo 3. Muy bien, y algo importante que también sin duda desde el primer punto que se habló, es necesario, como lo dijimos, no se hace ninguna exclusión de nadie, al contrario, simplemente lo único es que estén arrepentidos, que tengan ese deseo de cambiar, para que así puedan continuar con el segundo paso, que es pues el bautismo. Muy bien, está este tema sin duda muy interesante y nos falta un punto más a tocar, pero antes les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio La Luz del Mundo, y también Salto de Guairá, Paraguay, LNLDM. En YouTube y en Instagram también nos pueden encontrar como Radio La Luz del Mundo, y también en la frecuencia de Radio Amistad 88.1 FM de la ciudad del Salto del Guairá. Antes de continuar tenemos que ir a un breve corte, así que enseguida regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites en nuestro lugar de culto, ubicado en Barrio de San Pedro, cerca del puesto de salud, rumbo a la calle 10. Número de contacto y WhatsApp 099-194-6066. 099-194-6066. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Radio La Luz del Mundo te sigue invitando a escuchar la verdad. La Iglesia La Luz del Mundo cuida tu salud. Prevenir es tarea de todos. ¿Sabías que la nueva enfermedad de coronavirus COVID-19 es prevenible? Sí, es prevenible. Si te lavas las manos con agua y jabón frecuentemente, al menos 20 segundos, reduces el riesgo de enfermarte. Evita saludar de beso o de mano. Y no te toques ojos, nariz y boca. No te arriesgues. Protégete de COVID-19. Cuida de tu salud y la de tu familia. Prevenir es tarea de todos. Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Regresamos de este breve corte nuevamente. Sean bienvenidos a su programa. Recordándoles también nuevamente la dirección de la Iglesia La Luz del Mundo para que nos visiten nuestro lugar de culto que se encuentra ubicado en barrio de San Pedro, cerca del puesto de salud, rumbo a la calle número 10. Nuestro teléfono de contacto es el 099-194-6066. Repito, 099-194-6066. Por si requieren información personalizada o quieran saber un poquito más acerca de esto, un misionero se pondrá en contacto con ustedes para brindarles la información correspondiente. Seguimos con nuestro invitado, el licenciado Jesús, en nuestro último y tercer punto, que es la salvación. Es un don de Dios, pero también se requiere compromiso y obras para conservarlo. Sin duda, nosotros sabemos que en todo lo que nosotros hacemos, nos tratamos de esforzar, ya sea en la escuela, ya sea en nuestro trabajo, porque no basta solo a lo mejor con tener una buena impresión al momento de conseguir un trabajo o a lo mejor al momento de entrar a la escuela, sino también es un camino que se tiene que recorrer porque sin duda queremos obtener algún beneficio, queremos obtener algún premio después de alguna de estas actividades. Entonces, en la iglesia también es algo similar, es algo parecido. Entonces, vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema. Una vez que nosotros a lo mejor conocemos lo que es la iglesia, podemos saber también lo que es la salvación, podemos a lo mejor arrepentirnos incluso de lo que hayamos hecho y ya nos bautizamos y ya estamos en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder obtener esta salvación? O solamente es decir, ya hice esto y ya ahora sí ya tengo mi salvación ganada y ya no tengo nada más que hacer. Bueno, aquí quisiera puntualizar una palabra que se me hace muy importante dentro de ese tercer punto, que es la palabra don. La salvación es un don de Dios. Si leemos nosotros en Juan capítulo 4, el Señor Jesús llega a un pozo de agua y está la samaritana. Y el Señor Jesús, dentro de toda la plática que tienen, Él dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. Entonces, si conocieras el don de Dios, es un obsequio de Dios, un regalo, algo muy especial que viene de Dios, algo muy grandioso. Entonces, cuando el maestro le dice, si conocieras el don de Dios, le estaba diciendo prácticamente en breves palabras nuestro maestro el Señor Jesús a la samaritana, si conocieras que yo soy el regalo de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la salvación misma. Cristo, a través de Él, nosotros obtenemos la salvación. Entonces, cuando Dios dice, la salvación es un don de Dios,
Bien, ya conocimos entonces la salvación, ya la vimos, queremos formar parte de ella, decidimos acercarnos y ser salvos. La salvación conlleva un compromiso. Si bien decías, Betsa, no significa el decir, bueno, ya Cristo murió por mí, Cristo ya perdonó mis pecados, Cristo fue el Cordero inmolado y yo no necesito hacer nada. Es más, puedo yo decirlo, y me voy a atrever incluso a decir esto. Si Cristo murió por mí, si yo ya me bauticé, ya formé parte de la salvación y yo voy todos los días a la iglesia a escuchar, pero no tengo obras, ojo, no voy a ser salvo. La palabra es para alimento del alma. Pero ¿cómo se va a mostrar que el alma se está alimentando? Dando fruto. Es decir, cuando el salmista dice, será como árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Cómo es un árbol que está junto a las corrientes de las aguas? Absorbe el líquido vital. El líquido vital llega a las puntas más lejanas o externas del árbol y el árbol se nutre y da fruto a su tiempo. Sería muy raro que el árbol absorbiera y estuviera junto a la corriente de agua y sería raro que no diera fruto. Entonces, sería raro que alguien que ya forma parte de la salvación diga, pues yo leo la Biblia, yo escucho la palabra de Dios, pero no tengo frutos. Entonces, como que no concuerda lo que dice con las obras que tiene. Entonces, es muy importante que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de la palabra de Dios? El Espíritu de Dios nos pone una medida a la que tenemos que llegar. Es decir, somos personas que vamos espiritualmente en crecimiento. Esa es una, en crecimiento. Y el Espíritu de Dios nos pone una medida. Dice, tú estás aquí abajo, pero yo te voy a poner una medida que está acá arriba. Y vas a trabajar por tu salvación hasta que llegues a la estatura, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos pone como ejemplo hasta donde tenemos que crecer, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no me voy a quedar tal y como me bauticé en ese conocimiento y en esas obras, sino que yo debo empezar a crecer hasta llegar a ser Cristo. Y eso es muy importante. No voy a ser un Cristo, voy a llegar a ser como Cristo, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el cristiano en sí debe de trabajar y debe presentar obras. Pero quiero aquí enfatizar algo y hacer un comentario muy importante, para que no malinterpretemos las obras para salvación. Porque hay quien puede decir, yo voy a hacer esta obra y con esta obra me voy a ganar la salvación. ¿Cuántas personas viven 50 años dentro de la iglesia haciendo obras? ¿Y cuántas personas se bautizan, presentan obras durante un año y pierden la vida? Y también se gana la salvación aquel que presentó obras durante un año, que vivió dentro de la salvación, y aquella persona que vivió 50 años dentro de la salvación obtiene lo mismo. ¿Quién presentó más obras? El que las presentó por 50 años. Pero ambos obtuvieron por igual la salvación. Yo quiero aquí poner un ejemplo, porque sí tenemos que presentar obras. Si yo, por ejemplo, tuviera una empresa y requiriera a alguien para un área específica, yo voy a lo mejor poner requisitos, que sea licenciado o ingeniero en tal cosa, que tenga, no sé, mínimo 5 años de experiencia, pero ya con los estudios que tiene, me está garantizando
que ya elaboró algunas obras. Si es un ingeniero en obras, pues ya hizo algunas construcciones y yo quiero ver esas obras, ¿sí? Entonces, él construye porque ya es un ingeniero de obras, por eso construye. El que está en la salvación presenta obras porque ya está en la salvación, porque se está nutriendo diariamente de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué presenta obras? Porque se está nutriendo se está nutriendo de la palabra de Dios. Llega la palabra de Dios a la mente, al corazón, al alma y presenta entonces fruto. A lo mejor a lo mejor hay quien lo presentará al 100% de todo lo que escucha en alguna escuela dominical, en alguna oración. Lo que escucha, el 100% lo pone por obra. A lo mejor habrá otro que lo pone al 60%, habrá a lo mejor otro que lo pone al 30%, como lo dice la parábola de aquel sembrador, de aquel que intercede. Entonces, pero debe de haber fruto. No podemos ser como aquella higuera donde llegó el Señor Jesús y quiso encontrar algún fruto y no lo encontró, porque Cristo no quiere solamente árboles verdes. Cristo quiere árboles que den fruto. Muy bien, es muy importante lo que nos comentas. Entonces, la gente, ¿no?, que nos está escuchando, es muy importante y como lo mencionaste, se obtiene hasta ser como Cristo. Entonces, estamos hablando que esto sería hasta que uno deje de existir, hasta que uno ya deje este mundo. Entonces, es hasta ese momento, porque como bien dijiste, a lo mejor puedan decir, es que yo ya trabajé, yo ya me comprometí, yo ya me esforcé, me conservé, a lo mejor de una manera limpia durante 30 años y con eso es suficiente. A lo mejor las personas dicen, yo ya di mi juventud, yo ya di parte de lo que es mi vida adulta, ahorita voy a disfrutar la vida de otra manera porque yo ya di tantos años, ¿no? Entonces sería hasta el final, porque como bien lo dijiste, igual puede haber dos casos también, que se llegue a presentar y decir, bueno, entonces yo ya di 30 años, pero a lo mejor llega esa persona desafortunadamente a fallecer, ¿y qué pasaría? ¿Importarían esos 30 años que trabajó, que se esforzó, pero si al final de su vida ya no se mantuvo en ese compromiso, si ya no permaneció a lo mejor de una manera limpia, como el Señor Jesucristo lo menciona, qué pasaría? Sí, estamos hablando que el Espíritu de Dios dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Nos está poniendo un tiempo, desde que llegamos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Qué pensamos si lo dijéramos al revés? Si no eres fiel hasta la muerte, no te daré la corona de la vida eterna. Y sí me ha tocado ver, escuchar personas, por ejemplo, a mí me tocó ver a un hombre que llegó a la iglesia del Señor, se bautizó, su vida cambió y al año de que se bautizó, le llegó un cáncer a su cuerpo y dejó de existir y en un año presentó sus obras. Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, pues yo ya llevo 30 años de obras, pues entonces hasta aquí le paro a que yo ya presenté más que aquel hombre que estuvo un año en la iglesia y yo entonces ahora sí me voy a disfrutar del mundo, del pecado, de lo malo. Entonces ya no fui fiel hasta la muerte. Entonces ahora sí tomo el texto de la otra manera, el que dábamos, ¿verdad? Donde el Señor habla de esa parábola donde un hombre salió muy temprano a buscar gente que se vaya a trabajar a su viña. Salió muy temprano y después salió a mediodía y le dijo, yo te daré tanto. Y a lo último de la jornada del día también vamos a decir, yo te daré, vamos a decir, no, $30. Y le ofreció lo mismo al que inició en la mañana, al que trabajó a mediodía y al que trabajó ya prácticamente una hora. Entonces, cuando comienza a darle a aquel que trabajó una hora, pues le dio la cantidad acordada y aquel que trabajó desde la mañana dijo, pues seguramente cuando me pague a mí me va a dar más. Pero cuando le dio lo mismo se molestó y aquel señor le dijo, bueno, no convenimos,
en que yo te iba a dar este dinero. Y de esa misma manera funciona o es la salvación. La salvación, estamos hablando de que hay personas que llegan a una edad muy adulta, ya cuando tienen 60, 70 años y son bautizados, y su tiempo dentro de la salvación aquí en la tierra es mucho menor que aquel que ya tiene 40, 50 años. Entonces, de esta manera nosotros tenemos un compromiso de luchar por esta salvación hasta el último día de nuestras vidas, ya sea que Cristo venga por nosotros o ya sea que nosotros perdamos la vida. De hecho, hay una parábola que ustedes pueden analizar de las mujeres de aquellas 10 vírgenes. Aquellas 10 vírgenes, 5 de ellas fueron prudentes y apartaron un aceite por si el esposo tardaba en llegar. Y había otras 5 mujeres que no fueron precavidas y no juntaron aceite para sus lámparas. Entonces, no venía aquel hombre, aquel esposo, y se les acababa el aceite. Y le pidieron a las vírgenes prudentes: dadnos de vuestro aceite porque ya no tenemos. Entonces dijeron: pues vayan y busquen ustedes, nosotros vamos a conservar los nuestros. Y en lo que aquellas mujeres fueron, llegó el esposo. Entonces, esa es una parábola como diciendo: ustedes siempre deben de trabajar, siempre deben de estar precavidos, siempre deben estar con su luz encendida, siempre deben estar atentos a la espera del esposo. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Para algunos decimos la venida de Cristo es cuando nosotros perdemos la vida aquí. Y también decimos, si es que no morimos y Cristo viene, ahí esperaremos esa segunda venida. Pero ya sea que nos quite la vida o ya sea en su segunda venida, nosotros como aquellas vírgenes prudentes, esperar al esposo hasta que Él venga. Ya sea que Él venga o que nos pierda o que nos quite la vida aquí. De cualquier manera, el que perdiere su vida aquí, allá con Cristo la encontrará. Muy bien, entonces, si es como vimos, como escuchamos, es necesario que sea, como lo dijo, hasta el final y que podamos perseverar para poder alcanzar pues la corona de la vida eterna. Bueno, se ha acabado pues nuestro programa. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy en este programa. Pero antes, licenciado Jesús, algo que quiera también decirle a nuestra audiencia antes de despedirnos. Sí, claro. Aprovechen su tiempo. El tiempo de la vida del ser humano es breve en esta tierra. Se va como un sueño. Y vale la pena en este breve tiempo buscar la salvación, porque en este breve tiempo, en este lapso de vida que tenemos tan rápido, tenemos una oportunidad de buscar lo que va a quedar para vida eterna. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, también por brindarnos parte de su espacio, y sin duda lo esperamos en otro programa. Es muy bien recibido. También queremos agradecerle a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Antes de irnos, les queremos recordar nuestras redes sociales para que nos visiten y nos puedan ahí estar dando like y también nos sigan a través de ellas. En Facebook nos encuentran como Radio La Luz del Mundo y también como Salto de Guairá, Paraguay, LLD. En YouTube y en Instagram nos pueden también encontrar como Radio La Luz del Mundo y también en la frecuencia de Radio Amistad 88.1 FM de la ciudad del Salto de Guairá. Agradeciendo también al señor Bernardo por el espacio que se nos brinden al programa, y también al ministro Efraín Aguilar, que hace posible el enlace de la señal con el radio en la Amistad 88.1 FM. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los seguimos invitando a nuestro próximo programa también. El siguiente domingo estuvo en su programa La Luz del Mundo Hoy Paraguay. Yo soy Betsabe Juárez. Buen fin de semana y Dios les bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina.
pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.